¿Ha hecho Dios todo lo que Él podía moralmente hacer para eliminar o mitigar el mal de este mundo? ¿Cómo determinan nuestras decisiones de qué lado del conflicto estamos? ¿De qué manera manifiestas y levantas a Cristo en tu casa, con tu familia, en el trabajo o en la congregación, en el tráfico o donde quiera que estés? Estas y algunas otras interrogantes son las que hoy buscaremos despejar, así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, buenas tardes. Bienvenida a este momento. Gracias. Hola Heriberto. Hola Heriberto. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Un poquito afónico nomás, pero... Sí, me estoy recuperando, pero espero que me entiendan. No, está bien, seguramente sí. Y dispuestos, listos para poder también compartir este estudio con nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? ¿Quieres orar, Margarita? Oremos. Querido Señor, gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad de estudiar. Ayúdanos y bendícenos al abrir tu palabra. Ilumínanos con tu espíritu y abre nuestro corazón a lo que quieras decirnos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Llegamos a la lección número 11. 2 más y se acaba el trimestre. Es increíble cómo se ha ido el tiempo. Pero hemos disfrutado, hemos tenido mucha bendición de las enseñanzas de este tema. Y realmente el enfoque, la manera como se ha presentado también este tema, ha sido bastante original y creo que de mucha ayuda también. No sé cómo lo sintieron ustedes. Estoy de acuerdo. Sí, pero sí, definitivamente. Y creo que también para nuestros amigos, espero que haya sido de mucha bendición también. La lección número 11, esta vez es ¿qué más pude hacer? Es una pregunta. Y quiero comenzar leyendo el libro de Juan, el capítulo 18, el versículo 37, que dice: «Así que eres rey», le dijo Pilato. Jesús contestó: «Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz». Y recordamos que este momento, o sea, lo que menciona este versículo principalmente, bueno, es el momento en el que Jesús ya estaba detenido, estaba frente a Pilato, él lo estaba interrogando. Él no encontraba una razón, digamos, que justificara el hecho de que perdiera la vida. En fin, o sea, habían todas estas cosas que se estaban dando. Pero en esta conversación también podemos reconocer algunos elementos importantes respecto del conflicto cósmico que hemos venido estudiando durante varias lecciones, pero también respecto del carácter de Dios y su justicia, que es justamente el tema principal, el tema central de toda la lección del trimestre. ¿Okay? Ahora, en esta conversación, Jesús le revela a Pilato la obra que debía realizar, ¿no? De contrarrestar al enemigo. ¿Okay? ¿Por qué era necesario que Jesús diera testimonio de la verdad? O sea, ¿por qué la misión de Jesús tenía que ver con venir a revelar la verdad? ¿Qué piensan? Yo creo que, como hemos hablado en las lecciones anteriores, el carácter de Dios se puso en duda, okay, ¿verdad? Uh-huh. Antes del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento sabíamos que habla de Dios, de quién es Dios. Pero en realidad, hasta que vino Jesús, entonces nos dimos cuenta en realidad quién es Dios, ¿verdad? Dios es amor y ese amor se manifestó cuando Él vino en las obras que Él hizo, los milagros que Él hizo y al final de cuentas cómo dio su vida por todos nosotros.
Ok, Yeah. ok. Creo que vino, o sea, dice Elena, que vino en momentos muy feos. Todo era muy horrible. En lo pagano, todo estaba muy feo, los sacrificios, todas esas cosas. Y de parte de dentro de la iglesia, los que se supone que tenían que marcar la diferencia, pues habían distorsionado todas las leyes y ya no estaban reflejando el carácter de Dios. Entonces, lo que estaba siendo representado de Dios era muy feo. Entonces, Jesús vino a demostrar qué era realmente lo que era, así como dijo Heriberto. Ajá. ¿Y qué es la verdad? O sea, porque en el momento en que están conversando, me lo trato de visualizar, ¿no? El momento de la conversación ahí de Pilatos con Jesús y Pilatos, digamos, tratando de reconocer, no solamente de reconocer, sino de ver la manera cómo podía convencer a los que estaban afuera de que no había razón para matar a Jesús. Entonces, la conversación con Jesús se queda en el punto cuando Jesús le dice, ¿no? Yo he venido para poder manifestar, para poder revelar la verdad. Y él voltea y le dice, ¿y qué es la verdad? ¿No? Y luego sale nuevamente, ¿no? Pero para nosotros la pregunta ahora, ¿no? También, ¿qué es la verdad? Sí, yo creo que así como Pilato en los tiempos de ahora, hay muchos Pilatos en lo que cabe cuando uno va afuera y habla de Jesús. Ellos, es la pregunta que hacen, pero esa es tu verdad. Ajá. O esa es la verdad de alguien, pero en realidad para ellos no existe una verdad. So, esa es la misma pregunta que le hizo Pilato, pero nosotros sabemos que Jesús es la verdad. Ok. ¿Verdad? Y Él nos dejó escrita su palabra, que es su verdad. Nos dejó escrita sus mandamientos, que es la verdad. Ok. Nos dejó escrita la verdad presente, que también es su verdad. Ok. ¿Verdad? Creo que parte de ser humano es llegar a un punto de conformarse. Porque, pues, pienso en lugares donde yo estoy confundida, como en la salud. Hay muchas verdades. Hay la gente que lo que más importa es el índice glicémico de la comida. Otras personas no, que la microbiota. Entonces todos te dicen, come así, come así, come así. Y hay muchas formas de comer. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo hay que comer? Y luego ves que unas cosas funcionan para unas cosas y otras para no. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y creo que cuando hay mucha información así de todos lados, uno pues no sabe de dónde agarrar. Y creo que en estos momentos pues hay muchas religiones. Uno no sabe pues cuál de todas las religiones es verdad. Si todas dicen que son la verdad y todos están convencidos que es la verdad, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? Y ahí creo que llega un punto en que nosotros al final no es como que nos aferramos a una verdad, nos aferramos a un carácter. Porque cuando Jesús le dijo, come de las cosas inmundas a Pedro antes de... ¿Era Pedro? En la visión. En la visión. Entonces, en ese momento había que reconocer la palabra de Dios, porque era algo contradictorio a lo que uno sabe. Entonces, más que nada, la verdad es conocer al Padre. Yeah. Sí, definitivamente. O sea, creo que esa es la figura, ¿no? O sea, cuando tú también estabas mencionando ahorita, Heriberto, o sea, la verdad es Jesús, ¿no? Margarita está mencionando, la verdad es conocer al Padre. En realidad es exactamente eso, ¿no? Porque Jesús viene a revelar al Padre, a quien conoce verdaderamente. O sea, Él viene a revelar de forma completa, real, perfecta, ¿no? ¿Quién es realmente Dios? O sea, y eso es lo importante para nosotros. El poder reconocer realmente quién es verdaderamente Dios revelado a través de Cristo, ¿no? Sí, yo creo que también cabe decir que el malentendido está de que nosotros tratamos de interpretar la palabra de Dios con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros nos han enseñado, cuando en realidad la palabra de Dios se interpreta ella misma. ¿Verdad? También pienso que si nos enfocamos en nuestro conocimiento, nuestra verdad cambia. O sea, uno crece, uno es niño y una cosa es verdad cuando eres niño y vas creciendo y cambia tu verdad. Entonces tampoco podemos aferrarnos a nada del mundo, nada propio.
y estar siempre humildes para aprender, pero firmes en algo. Algo que te ancle, que no te lleves con cualquier cosa, pero también suficientemente flexible. Y eso es el arte del balance. Exacto. Exacto. Creo que ahí hay una parte, sí, de trabajo, obviamente, pero también esa posibilidad de entrega, ¿no? De humildad, de entrega a Dios, ¿no? Para que sea Él mismo quien nos ayude a poder crecer en ese conocimiento de Él, ¿no? Que creo que es lo fundamental. Ahora, considerando el mensaje que Jesús también trajo justamente al mundo y que nosotros somos los encargados de poder compartirlo. O sea, el mensaje que Jesús trae son buenas noticias, las buenas nuevas, aquello que conocemos como el Evangelio, ¿no? ¿Ok? Y literalmente, bueno, el Evangelio significa las buenas noticias de salvación, ¿no? ¿Qué es lo más importante en el mensaje del Evangelio? O sea, ¿dónde debería centrarse principalmente nuestra mayor atención en la realidad del Evangelio? ¿En qué parte, en qué aspecto de ese mensaje de buenas nuevas de salvación? ¿Dónde debería centrarse? ¿En las buenas noticias o en la salvación? Bueno, yo me pongo a pensar en... Vamos a mirar primero en el mensaje que tuvo Noé, ¿verdad? Uh-huh. Ese mensaje fue de, entra al arca. Tienen que entrar al arca porque van a morir si no se meten. Okay. O sea, ellos conocían de Dios. Okay. Sabían que un Dios existía, pero el mensaje para ese tiempo es si quieren salvarse, entren. O sea, el mensaje principal es conocer a Dios y de su amor. Okay. Pero después de ahí pueden salir otros mensajes que no puedes quizás sean tan importantes, pero son también partes del Evangelio. Okay. ¿Verdad? ¿No es ese el Evangelio? Ese es el Evangelio. Vamos, Margarita, a ver. Comente al respecto. No, pues yo me confundí. O sea, yo creo que el Evangelio son las buenas noticias de que somos salvos. Ok. Así es. Eso es fundamental. O sea, lo que pasa es de que tal vez en gran medida el cristianismo, incluyéndonos tal vez a nosotros que somos adventistas, nos centramos mucho en el enfoque de la salvación. Uh-huh. Cuando en realidad, como tú mencionabas, o sea, por ejemplo, en el tiempo del diluvio, ¿no? El punto central realmente no era en sí la salvación, sino confiar en la posibilidad del arca. O sea, en realidad el objetivo no es centrarse en la salvación, porque cuando yo me enfoco en la salvación, me estoy poniendo yo en medio, me estoy poniendo en un punto, digamos, de acción, cuando en realidad lo importante es poder llegar a conocer quién es la persona que me ofrece salvación. Uh-huh. ¿Sí? Yeah. Y reconocer de que el Evangelio, las buenas noticias, es el anuncio, es el aviso de que Dios no está enojado con nosotros, sino que al contrario, que es un ser que busca redimirnos, que busca restablecer una relación rota con nosotros, que busca la reconciliación con nosotros. Exacto. ¿Sí? Eso es lo importante. Así igual cuando Juan el Bautista estuvo predicando, uh-huh. Su predicación era arrepiéntense. Sí. Y vuélvanse. Entonces, esto fue lo que le llamó la atención a las personas. También era lo mismo, pero el arrepentirse es parte del Evangelio también. Claro. ¿Verdad? Claro. Creo que, o sea, y en esta parte nuevamente, tal vez hacer una aclaración, o sea, tener claro esta parte también con nuestros amigos, porque el tema del arrepentimiento, como mencionaste alguna vez, Margarita, o sea, necesita un cambio de mente, ¿no? O sea, el arrepentimiento, la palabra que se utiliza en el original para arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia, ¿no? O sea, hay un cambio en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra percepción, en la mente, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver justamente con el hecho de un cambio en poder reconocer quién es verdaderamente Dios. O sea, que tal vez los lentes que no nos dejan ver claramente o la necesidad de algo que nos permita ver claramente es aquello que ocurre, digamos, ese cambio para poder permitirnos que podamos realmente conocer quién es Dios. Uh-huh. Eso es lo que significa realmente arrepentimiento. Es lo que llamaba Juan, ¿no? Arrepiéntanse, o sea, vean esta necesidad que tienen de poder cambiar su mente y de reconocer quién es verdaderamente Dios. Y eso
es lo que te permite acercarte completamente a Él, ¿no? Lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores, ¿no? Dependiendo del concepto que yo tengo de una persona, es que voy a poder confiar en esa persona o no. Es porque voy a poder llegar a amar a esa persona o no. Uh-huh. Sí, ¿sí? Y también de la misma forma como estamos hablando de qué es la verdad. La verdad era lo que predicó Juan el Bautista, es lo que predicó Noé. Ahora, tenemos un último mensaje para este tiempo, que es el mensaje de los 3 ángeles. Y eso es donde aplica para nosotros hoy en día, que a veces nos olvidamos. Y es algo que es también parte de la verdad. Que debemos de estudiar y de estar al tanto qué es lo que significa y cómo nos afecta hoy en día. Ok, muy bien. Quiero leer del libro de Romanos, el capítulo 3, los versículos 23 al 26. Y dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de sus pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ahora, la pregunta fundamental que es tal vez, digamos, el título también de la lección de esta semana. ¿Ha hecho Dios todo lo que Él podía moralmente hacer para eliminar o mitigar el mal en este mundo? Claro que Esa es la pregunta fundamental, ¿no? Y yo creo que hizo todo y más aún de lo que Él debería haber hecho. Y tenemos la historia del que está trabajando el campo, ¿verdad? Ajá, de la viña, del viñador, ¿no? Sí. Cómo hizo todo, preparó y sembró y todo. O sea, no había forma más de que hubiera para el sembrador hacer para que crecieran las plantas. Claro. Fíjate que nunca había reparado en esta asociación entre lo que dice Isaías capítulo 5, que es justamente esta figura de la persona que tiene un viñedo, ¿no? Un campo, y siembra uvas y lo prepara, lo arregla, construye una torre en el centro, etcétera, etcétera. O sea, arregla todo bien, ¿no? Quita las piedras, todo lo que pueda, digamos, estorbar el crecimiento de las uvas. Y luego de eso, después de que le da todo, o sea, espera o incluso selecciona la fruta, ¿no? Selecciona las semillas y todo lo demás que sean de buena calidad, etcétera. Y al final le da uvas agrias, ¿no? O sea, uvas apestosas, dice el original, ¿no? Yeah. Yo no sé si ustedes han visitado zonas de viñedos. Hace poco estuvimos visitando el Valle de Santa Inés con mi esposa. Estuvimos visitando el Valle de Santa Inés. Y era interesante porque justamente llegamos en el periodo en el que todavía no hay fruta. O sea, en este tiempo, en este lado del mundo, no hay uvas. En el hemisferio sur sí hay en este momento producción de uvas, ¿ok? Pero había una cosa interesante, o sea, todo está, digamos, listo para que esas plantas puedan empezar otra vez a producir el fruto. Y notamos de que había unas pequeñas plantas verdes chiquitas dentro de los surcos donde están también estas plantas de uva. Y la persona que nos estaba llevando en tour, guiándonos y eso, nos decía de que esas plantas producen una sustancia que al final sirve de abono también para estas uvas, ¿no? Para las plantas de uvas. O sea, era interesante, o sea, toda la preparación, el cuidado, el agua, la temperatura definitivamente era muy, muy buena también como para que esas plantas puedan crecer. O sea, todo lo necesario para que puedan dar buen fruto. Y obviamente, sí, en estas áreas, o sea, producen mucha cantidad de uva. Y bueno, en esas áreas también a lo que más se dedican es a producir vino, producto de la uva, ¿no? Yo quería comentar que cuando vi esta parte de la lección, me hizo pensar en muchos padres que
que sienten mucha culpa de sus hijos. No todos los hijos salen bien. Algunos hijos toman decisiones. Y nada más quería decir que hasta Dios, porque eso es el libre albedrío. Al final, Exacto. cada persona su hijo no es una extensión de usted, es una persona individual. Su salvación es individual y sus decisiones son sus decisiones. Así que Dios nos libera de culpa. Ya no carguen con culpa. Nada más sean como Dios y amen a su hijo, no importa qué. Eso es muy importante. Bueno, gracias Margarita por dar la perspectiva de hijo también. Es muy importante eso. ¿Ok? Definitivamente, o sea, esta parte de poder también comprender de que incluso el Señor respeta nuestra libertad de decisión, ¿no? Poder entender de que en realidad, a pesar de que uno, digamos, voluntariamente, una persona rechaza a Dios, no es que Dios va detrás de esa persona para destruirlo, para aniquilarlo, para castigarlo, para sancionarlo, no. Creo que parte de lo que significa pecado, y probablemente, no sé si lo vamos a ver en esta lección o en la que viene, pero parte de lo que realmente significa pecado es justamente adjudicarle a Dios las características del enemigo. O sea, consideramos a Dios dándole las características de nuestro enemigo, del enemigo de las almas. Y eso realmente sí es un pecado, ¿sí? Porque eso es el hecho, el elemento clave, o sea, de poder ver de manera distorsionada quién es realmente Dios. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que es, digamos, esta parábola de la viña, ¿no? Jesús hizo referencia a lo escrito por Isaías, en el capítulo 5 de Isaías. Jesús, en el capítulo 13 de Mateo, versículos 27, menciona algo, ¿no?, que es importante. Fue culpa del dueño de la viña lo que ocurrió con su plantío, con el plantío de... No, lo que me hace recordar, porque yo tenía un árbol muy bonito, apenas me ocurrió, de higos. Ajá. Y este árbol ya estaba grande, tiene unos 10 pies y ya había dado higos, pero de repente se empezó a morir. Y me di cuenta que fue un topo que se lo comió desde abajo. Se comió toda la raíz. Yeah. Y yo nada más lo que tuve que hacer es sacarlo de la tierra porque ya estaba muerto. Yeah. Eso es el enemigo. Claro. Eso es lo que hace. Puede uno estar trabajando y hacer todo lo correcto, pero uno está expuesto todavía al pecado de este mundo, yeah, que es el enemigo que está trabajando para destruir a la creación que Dios hizo. Claro. Y eso es justamente lo que dice el versículo, ¿no? Esto es obra de un enemigo. A ver, Margarita. No, pues es que, a ver, también hay cosas que son buenas y queremos algo bueno y tampoco suceden. Entonces decimos, pues, ¿qué será? Entonces, él está hablando de las raíces. ¿Y qué pasa a las semillas cuando es época de sequía? Pues buscan el agua y las raíces se hacen más profundas porque están buscando el agua. Entonces, a veces Dios está en silencio, pero es un momento en que nuestras raíces se pueden profundizar más. Ok. Quiero hacer otra pregunta más y luego inmediatamente leer unos versículos que se encuentran en el libro de Gálatas, el capítulo 2, versículos 19 al 21. ¿Cómo determinan nuestras decisiones de qué lado del conflicto estamos, ¿no? ¿Será importante en tu experiencia religiosa dejar de ser tú y permitir que sea Cristo el que realmente toma acción por ti? Quiero leer Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice, fue la misma ley la que me condujo a romper con ella a fin de vivir para Dios. Crucificado juntamente con Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No quiero hacer inútil la bondad de Dios. Ahora bien, si la justificación fuera por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente.
¿Será importante en nuestra experiencia religiosa dejar de ser nosotros mismos y permitir que sea Cristo el que actúe por nosotros? Definitivamente. Nosotros sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y hasta que no reconozcamos nuestra situación, en realidad Dios no puede regir nuestra vida. Ajá. Siempre lo que pasa con el ser humano es de que nosotros tratamos de ayudarle a Dios, de tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia sabiduría. Y es donde a veces parece que nos va bien y creemos, oh, estoy haciendo algo bien, entonces voy a tratar más para tratar de ser mejor. Cuando en realidad es cuando Dios transforma nuestra vida de adentro hacia afuera. Y es cuando las cosas que nosotros pensábamos eran imposibles de hacerse, ahora son posibles por la obra de Él. Exacto, ¿verdad? exacto. Pienso en el paladar, Ajá. la comida. Se nos antojan las cosas que no son saludables, pero al sanar nuestro paladar, luego no se nos antojan y no saben tan bien, o está muy dulce. Y lo que está rico nos gusta el apio, nos gusta las cosas que antes no nos gustaban. Ahora, ¿por qué será que por ejemplo, para la persona, digamos, religiosa pegada a la letra, le es difícil llegar a mostrar el mismo espíritu de Cristo por otras personas? O sea, porque aquí digamos, de lo que se trata, no solamente es de llegar a cumplir o a obedecer una serie de normas, de reglas, de leyes, etcétera, sino de poderlo vivir en una relación saludable con los demás, ¿no? Ahora, ¿por qué será que en gran medida la persona pegada a la letra de la ley le es difícil poder llegar a mostrar realmente el carácter de Cristo en relación con otras personas? Es lo que pasaba en la época de Jesús también, ¿no? Cuando Jesús estaba aquí, los religiosos pegados a la letra no podían, o sea, pasar justamente esa barrera de sí mismos y entregarse a los demás, ¿no? Como lo hacía Jesús. ¿Por qué eso? O sea, ¿por qué ocurre eso, no? O en todo caso, también la otra pregunta, o sea, ¿qué necesitamos para poder llegar a superar esa condición? Porque lo que estamos hablando es justamente esa parte, ¿no? De poder permitir que sea Cristo quien viva en nosotros. Así es. Para que de esa manera eso pueda mostrarse a los demás también. ¿Qué necesitamos para alcanzar eso, no? Yo creo, Pedro, es interesante porque estaba leyendo un libro apenas de el significado del masochismo y hablando, relacionándolo con lo que la Biblia enseña. Hay más de masochismo en la Biblia de lo que nosotros pensamos. Y esto mismo de el hombre que está dando su dinero y diciendo que él en sí daba más que todos y haciendo menos a las personas, él estaba dando síntomas del masochismo. Masoquismo, ¿verdad? Claro, sí. Y es interesante porque cuando no dejamos que Dios transforme nuestra vida, vamos a hacer lo mismo que estas personas hacían. Siempre a tratar de ser mejor que las personas, de poner menos a las demás personas. Claro. Y hasta que Dios no transforme nuestras vidas, nosotros nunca lo vamos a poder hacer por nosotros mismos. Claro. Es que haciendo, se nos olvida que no estamos haciendo nosotros, sino que es Dios. Y nos ponemos en una posición fuera de la humildad. Y una vez que volvemos a ser humildes y reconocer realmente nuestro estado, entonces somos agradecidos por el amor de Dios y podemos dar ese amor de Dios, pero sin agradecimiento no podemos demostrar el amor de Dios. Claro, sí, definitivo. Sí, hay algunos de estos elementos que son fundamentales, ¿no? El tema de la gratitud, de reconocer sobre todo, te permite entrar en una condición de poder saber de que lo que logras, lo que haces, lo que alcanzas, no eres tú, sino que es alguien más que está ahí contigo, que permite justamente que tengas todas esas posibilidades. Así es. Muy bien.
Quiero leer del libro de Apocalipsis el capítulo 15, los versículos 2 al 4. Y dice: vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego, de pie a la orilla del mar. Estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. ¿Cómo podríamos llegar a reconocer la justicia, ¿no? y las intenciones amorosas de Dios en nuestra vida diaria? Porque de eso se trata, ¿no? O sea, estos versículos mencionan un evento que va a ocurrir. Y en ese momento todos, ¿no? van a reconocer realmente el carácter justo y amoroso de Dios. Pero nosotros hoy día tenemos la oportunidad también de poder reconocer eso, ¿no? De poder reconocer justamente que Dios es justo y que es amoroso, ¿no? Yeah. O sea, ¿cómo podemos llegar a reconocer la justicia y las intenciones amorosas de Dios en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, ¿cómo podemos manifestar hoy, ¿no? compartir la justicia y las intenciones amorosas de Dios en nuestras relaciones con los demás? Una de las cosas que Ellen G. White dice que deberíamos hacer diariamente es por lo menos usar 1 hora por día, meditar en la obra que Jesús hizo en la cruz. Ajá. Y eso siempre me viene a la mente, porque en realidad cuando nosotros pensamos en la obra tan grande y tan importante que Dios hizo en la cruz, eso cambia totalmente mi vida. Y me parece en ese día cuando yo simplemente medito en esa obra que Él hizo. Amén. La cruz. Amén. Creo que al meditar en eso somos agradecidos. ¿Y qué hace alguien cuando es agradecido? No sé, si alguien le ha regalado algo, inmediatamente quieres regalarle otra cosa o quieres hacerle algo bonito porque estás agradecido por cualquier cosa que esa persona haya hecho. Entonces, siempre, si meditamos en lo que Dios hizo por nosotros, no podemos nosotros darle algo a Dios, pero podemos darle a alguien más. Entonces, todo lo que hacemos para los que están alrededor de nosotros es como que si lo estuviéramos haciendo a Dios. Que es muy bonito de su parte Él decirnos eso también, porque sabe que no le podemos dar nada. Uh-huh. Tremendo, tremendo. Ahora, en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida práctica, o sea, ¿de qué manera podemos realmente levantar a Cristo? Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Uh-huh. En los estudios, en el tránsito, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? En las congestiones en la calle, en los quehaceres diversos, ¿no? En la congregación. O sea, ¿cómo podemos realmente levantar a Cristo, mostrar a Cristo, hacer saber de que realmente Él revela a un Dios de amor? ¿Cómo podemos hacer? De manera práctica. Es en nuestra aptitud que nosotros tomamos en diferentes situaciones que encontramos con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando otras personas se enojarían o responderían de manera ruda? Cuando nosotros respondemos con paciencia, con amor, esa es la forma práctica que nosotros debemos de vivir diariamente. En nuestra familia principalmente, nosotros debemos ser el ejemplo para nuestros hijos. Es lo que ellos sientan confianza de venir hacia nosotros. Okay. Cuando están pasando por cualquier cosa que esté ocurriendo con ellos. Uno se siente como cuando ellos vienen hacia nosotros y piden consejo, eso es lo que trae satisfacción a uno como padre. Okay. ¿Verdad? Ok. ¿Qué dice Margarita? Yo ya dije. Sí, ya dije cómo. Es real esto, ¿no? El hecho de poder, digamos, mostrar justamente quién es Dios,
Pero, o sea, uno mismo necesita primero llegar a entablar ese vínculo, ¿no? Y ese conocimiento para poderlo mostrar también, ¿no? ¿Cómo sería nuestra congregación, por ejemplo, si nosotros mostramos, si todos pudiéramos mostrar a Dios a través de nuestras vidas? Bueno, ¿qué alcance tendríamos, Heriberto? Estaría llena la iglesia. Se dice que en la iglesia primitiva la gente aún vendía sus propiedades para ayudar a las demás personas. Ajá. Y eso es algo que no vemos, no estamos dispuestos a vender todavía nuestras propiedades para ayudar a alguien más. Claro. Todavía pensamos 2 veces para poder ayudarle a alguien que esté en necesidad. Sí. So, cuando lleguemos a ese punto donde en realidad nuestras pertenencias no tienen la misma importancia que nosotros le damos, yo creo que va a ser una señal en de que estamos por el camino correcto. Claro. Pero aquí, por ejemplo, Margarita, porque ya alguna vez yo te he preguntado también más por el asunto de por ejemplo, del ministerio que tenías, de visitar en las prisiones, en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, Margarita, tú que estás un poco cerca también de esta parte de poder, digamos, llegar a personas en necesidad, ir a visitar países donde no hay libertad, donde la posibilidad, digamos, de poder actuar incluso y de entregar un mensaje, hasta un medicamento o alimento, está muy restringida, muy limitada. O sea, ¿cuál crees tú que es el impacto que generas en esas personas al poder, digamos, tú llegar y alcanzarlas, ¿no? Pues mis papás son los que son mucho más activos en eso. Últimamente estuvieron en Cuba. Y saludos a Cari. Cari nos escucha. Cari también está en Cuba. Y Cari hace mucho trabajo en Cuba. Con lo que ella tiene, hace bastante. Y después cuando venimos nosotros, ella aprende. O sea, ahora puedo estar con mis papás y mis papás saben mucho, mucho más que yo. Tienen mucha más experiencia y ella todo lo que pudo aprender y absorber lo aprendió de mis papás para poder ir a enseñarles a otras personas. Y no es tanto lo que mis papás hagan, sino que lo que mis papás pueden hacer, Dios lo multiplica. Tantas veces que no pensaban que iban a alcanzar y daba justo. O traían una cosa en la maleta que ni quién sabe, bien random, porque llevamos, o sea, las donaciones de todos los que nos dan de la iglesia. Claro. Y es lo que la persona necesitaba. Dios está encargado de todo. Nosotros solo tenemos que hacerlo. Y una vez que lo hacemos, Dios acomoda todo. Entonces, como el pan y el niño que llevó su pancito y sus 2 pescados, sus 5 panes y 2 pescados, y Dios lo multiplicó. Entonces, no importa dónde estés, dónde trabajes, Dios multiplica. Yeah. Y como yo también, como lo he dicho antes, cuando nosotros nos hacemos disponibles, más de que hacerlo, tenemos que empezar a tener la disponibilidad. Amén. Para que Dios vea que nosotros estamos dispuestos a hacerlo y Él abre las puertas para hacerlo. Creo que ha coincidido en esto, ¿no? Una actitud dispuesta es una actitud que puede ser usada por el Señor. Nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué más pudo hacer el Señor? Creo que hizo todo. Y en nosotros está poder mostrar realmente que Él ha hecho todo por nosotros. Así es. ¿Sí? Y para alcanzarnos también, definitivamente. Muy bien. Definitivamente esta ha sido una lección muy interesante, muy, muy grata también y de muchas enseñanzas. Pero ¿qué tal si terminamos con una oración? Claro que sí. A ver. Okay. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por el sacrificio tan grande que tú hiciste. Tú ya hiciste todo lo necesario. Ahora nosotros tenemos que también hacer nuestra parte. Y nuestra parte es fácil, simplemente de aceptar ese sacrificio que tú ya hiciste en la cruz. Señor, guíanos para que el mensaje llegue a todos los lugares y que tú puedas venir pronto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sí? Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego. Saludos.